En esta clase vamos a ver el uso de los procedimientos, las ventajas que tiene el programar con procedimientos y el paso de parámetros y en varios ejercicios. Entonces, antes de comenzar, vamos a recordar que una función devuelve un único valor. A nosotros nos interesa, y en algunos problemas vamos a tener la necesidad de que el programa no devuelva ningún valor o devuelva varios valores. Ya, entonces lo que hace un procedimiento en la programación modular, ya que es un subprograma, un espacio de código, un pequeño código que el usuario, el programador lo crea, este subprograma es invocado por el programa principal. El programa principal, nosotros colocábamos un inicio, las acciones, el nombre del procedimiento y una lista de parámetros, y puede realizar sigue acciones y fin. Y una vez que en el programa principal llama a este procedimiento, quien realiza una determinada tarea, realiza varias instrucciones y termina el procedimiento, devuelve el control al programa principal. Entonces podemos también tener tanto en diagrama de flujo o en pseudocódigo, ¿no? El pseudocódigo es un lenguaje cercano a un lenguaje de programación. Aquí tenemos un nombre del procedimiento, la lista de parámetros, el cuerpo del procedimiento y el fin del procedimiento. Inicio, acciones, aquí llamamos al procedimiento, acciones y fin. Vamos a realizar un programa que va a verificar si un número es par o impar. Pero antes de eso, recordemos que en anteriores clases hemos llevado lo que son los procedimientos y les he dado programación modular, funciones y procedimientos creados por el usuario. Tenemos, C# tenía dos métodos, función, procedimiento. Entonces, cuando nosotros queremos hacer una función, siempre hay la palabra return y aquí es public static int suma, retorna un entero. Ahora veamos con los procedimientos. En los procedimientos, yo en esta clase no les he mandado con parámetros. Miren, el procedimiento suma está declarado dentro del código del subprograma, y el procedimiento resta, y solamente se los llama nomás en el programa principal, procedimientos, ¿no? Podemos crear varios procedimientos y pueden ser invocados con su nombre del procedimiento suma, procedimiento resta, igual tenían una práctica. Ahora vamos a continuar en esta clase con procedimientos. Como dice, tenemos que realizar un programa para verificar si un número es impar. ¿Cuándo es análisis? Para verificar si un número impar vamos a utilizar la estructura condicional. Si nosotros introdujéramos por teclado un número 4 con la operación módulo 2, no nos da ningún resto, el resto es 0, entonces quiere decir que el número es par. Si 51 módulo 12 será igual que 0, no es par. ¿Por qué? Porque 51 dividido entre 2 nos deja un residuo que es 1. Por eso el diagrama, en este ejemplo 1, lo voy a mostrar con diagrama. Verifica, se va a llamar el procedimiento, verifica. Le vamos a mandar un número n módulo 2 es igual que 0. Si es verdad es par, si es falso no es par, y fin de este procedimiento. El programa principal lo llama este procedimiento y fin. Vamos a ver varias formas de codificar. Primero voy a abrir un archivo nuevo, proyecto, y voy a ponerle procedimiento 1, a ver, 1 como ejemplo 1, ya.
Siempre es importante realizar los diagramas de flujo o pseudocódigo al momento de llevarlo a un lenguaje de programación y volverlo un programa útil. Entonces dice inicio, vamos a ver la función main. Nosotros vamos a declarar un int que nos dice n entero, n, y vamos a leer n y vamos a llamar al procedimiento verifica. Listo, entonces int n mayúscula, y voy a leer el n de este teclado, ¿no? Voy a utilizar console.read. Puedo usar dryline o write, que es al lado, ¿no? Ya, entonces introducir valor. Siempre dejamos 2 puntos, puede ser, o dejar un espacio, y ahí, ¿no? Para que no salga junto. En n leemos, parseamos, int.parse, porque C# maneja cadenas, console realline. Para hacerlo, este es el wizard de la ventaja de los últimos lenguajes de programación, que ya tienen su ayuda, ¿no? Antes no habían estos wizard, estas ayudas que automáticamente ya sale todas las propiedades, ¿no? De las funciones. Entonces, una vez que he leído, llamo a la función verifica al procedimiento, perdón, verifica n, ¿no? Y aquí vamos a poner n. Porque ahora dice verifica no existe en el contexto actual, debo crear, lo puedo hacer en esta parte, debajo del class o debajo del main, aquí abajo. Entonces lo voy a hacer en la parte superior y voy a hacer otro static. Aquí, ese es el wizard, static void. Tengo que crear verifica. Y le mando los parámetros. En este caso voy a ponerle un n minúscula, en C#, n mayúscula, n minúscula es diferente. C# es un lenguaje sensitive, y si nos fijamos aquí, este es verifica n entero, n módulo 2 es igual a 0. Voy a usar la estructura if. Entonces pongo if n, el módulo en C# es %, igual es doble igual 0. Por verdad voy a mostrar un mensaje, console.write es par. Como tiene que verificar, solo debo mostrar un mensaje. Por falso, vamos a hacer otra impresión. Voy a copiarlo para acelerar. Else, control V, el número es impar por falso, si no cumple la condición. Hagamos la compilación. Esto es con un parámetro, introducimos un valor, es ¿qué ha pasado? Que me ha puesto el console punto realline. Listo. ¿No? Compilamos, ahora sí, introducir el valor 7. El número es impar, ¿no? Está verificando. Ahora, hay varias maneras de codificar, ¿no? Es de acuerdo al ingenio del programador, la creatividad. Ahora, por ejemplo, yo quisiera poner el número es par, ¿no?
puedo utilizar esto que son contenedores, que empiezan los contenedores desde 0, que hacen, contienen valores. ¿Qué valor va a contener? Le digo n, en este caso n, ¿no? Y aquí el número igual, lo mismo, uso el contenedor 0, son modificadores de la función consoleWrite, ¿no? Coma n. Mira, ¿qué pasa al usar este contenedor? Quiere decir que en este contenedor yo voy a colocar el valor de n. Vamos a compilar y va a ser como sale. Introducir un valor 4. Entonces el número 4, ¿no? Está el 4, ese 0 está tomando, el contenedor 0 está tomando el valor de 4. Es solamente para que la impresión sea más bonita. Y si quiero, aquí ya no me salga file, project, ¿sí? ¿Qué debo realizar? Debo hacer un console title, ¿no? En donde en el main, ¿no? Voy a ponerle aquí console, perdón, que sale su wizard, le pongo title, va a ser igual. ¿Qué hace este programa? Verifica su número es par, verifica si un número es par o impar, ¿no? Entonces y si compilamos sale ya en el que verifica si un número es par o impar. Que decimos el valor 3 es impar, ¿no? Así funciona. Ahora, ¿qué hacemos? Ahorita en este ejemplo estoy trabajando con un parámetro. En anteriores ejemplos podemos trabajar con nada de parámetros, ¿sí? Pero este int n lo tengo que declarar dentro del programa si es que no quisiera mandar parámetros. Control X, lo voy a cortar y control V. Dentro del procedimiento lo estoy declarando n, y en aquí no tengo que enviarle, ¿no? Entonces este n lo pongo en comentario para que no compile esto y no lea esto, y aquí no mandamos nada de parámetro, ¿no? Ahora veamos si funciona. n no asignada, dice, ¿no? Aquí esto que estamos leyendo dice no está asignado, entonces tenemos que trasladarlo en el procedimiento. Control C, control V. Aquí dentro del procedimiento tiene que hacerse la lectura, ¿no? Esas son las desventajas cuando no enviamos parámetros, ¿no? Ya nos sale errores. Miren, y sigue funcionando. Introducimos el valor 4 es par, ¿no? Entonces funciona. Pero aquí lo que quiero que se den cuenta es que aquí no está yendo parámetros, y cuando no va parámetros la introducción de datos está en el procedimiento. Si quiero enviar parámetros, aquí un parámetro, control X, se sube esto aquí, control V, dentro este console, introducir valor, esto se va en el programa principal, porque desde el programa principal estamos enviando un valor, ¿no? Y aquí esto ya se quita los comentarios, ¿no? Como hemos hecho en las primeras clases, ¿no? Aquí está este n, lo he puesto puntico, ¿ya? Aquí n, aquí mandarle el parámetro, ¿no? ¿Con qué parámetro va a ir? Con n mayúscula, mayúscula, ¿no? Ya, y igual funciona. Se eliminan los errores, verificamos 34
otro es para, ¿no? Sí. Entonces son como uno quiere programar, ¿no? Pero lo más aconsejable es a programar enviando parámetros desde el programa principal, main. En este ejemplo, un parámetro no estamos enviando. Ahora vamos a enviar 2 parámetros, 3 parámetros, etc. Entonces vamos a hacer un procedimiento que multiplique 2 números. Vamos a enviar 2 parámetros y queremos que nos devuelva un parámetro de salida. Entonces vamos a utilizar esto, van a leer esto, el paso de parámetros, y tipos de parámetros tenemos de entrada, de salida, de entrada y salida. Entonces dice la mayoría de los lenguajes solo permiten 2 tipos de parámetros, de entrada y salida. Entonces se ve más en el lenguaje de programación este paso de parámetros. Paso de parámetros por valor, ¿qué quiere decir? Copia la variable y los cambios no se guardan. Cuando es por referencia, los cambios se guardan. Entonces voy a, para no perderlo esto, ponerlo en su documento de aquí, voy a hacer un impant, lo voy a poner para que lo tengan en el documento que les voy a enviar y lo revisen las veces que quieran, puedan probar incluso ustedes codificando, ¿no? Aquí está la codificación, control X, lo voy a guardar aquí para no perderlo y estar aquí haciendo, ¿no? Verifica aquí el código, aquí le voy a bajar esto. Aquí le voy a bajar para que lo tengan ustedes un ratito antes de continuar. Eso es por nervios, y hacemos otra cosa. Quiero un cuadro de texto, ya, que no quiero perderlo, el código, y lo tengan ustedes en el mismo documento, ¿no? Ya, este es el código de este, ¿no? Ya, entonces ahora vamos a hacer el ejemplo 2, vamos a mandar 2 parámetros, vamos a hacer el procedimiento. Esto ya está con pseudocódigo, no tiene diagrama de flujo, esto hemos hecho con diagrama de flujo. También se puede codificar, la lógica está aquí, ¿no? Leemos los 2 parámetros, va a multiplicar, vamos a leer en el programa principal N1, N2, y necesitamos una salida. Ya, ahora vamos a utilizar, ahí les voy a explicar los pasos de parámetro por valor, por referencia. Entonces voy a hacer archivo, nuevo proyecto, producto de 2 números. Producto por producto 1 lo voy a poner. ¿Está? Entonces codifico. Nos fijamos el pseudocódigo. Inicio, leer N1, N2 y llamamos al producto. Entonces declaramos int N1, N2 y un red donde queremos el resultado, ¿ya? Aquí está mostrando, ¿no? Sí, necesitamos un R. Okay. Y vamos a leer, ya, vamos a mostrar. Entonces necesitamos leer console, vamos a apurarnos. Para que no sea muy largo. Valor 1, voy a poner valor 1, 2 puntos, punto y coma, N1, voy a
parcial, perdón, n1 es igual int parse console punto readline punto coma. Listo, leemos un valor. El segundo valor tenemos que multiplicar dos valores, control C, control B, leemos valor 2 con un n2 aquí. Y luego llamamos al procedimiento producto, pero en aquí le vamos a enviar cuántos parámetros, eso quiero que se den cuenta, ¿no? Producto N1, N2, así, no le pondré, se me equivoca. Aquí, ya, que se come. Entonces le vamos a mandar los parámetros N1, N2, el resultado que quiero que me muestre y punto y coma. Puede hacer, como dice la teoría, puede hacer que el procedimiento devuelva un valor, dos valores, tres valores, en cuantos yo quiera. Entonces vamos a mostrar console punto write el resultado. A veces uno write el resultado, el producto, ¿no? Y vamos a tener, primero lo voy a hacer con R, el resultado, ¿dónde está? Luego vamos a ir mostrando aquí ya. Luego console readline listo, punto y coma. Ya, esto está subrayado porque no tenemos todavía, entonces lo voy a copiar. En este ejercicio lo voy a hacer en la parte de abajo, el estática, ya aquí static, el procedimiento static void producto, pero aquí ya tengo que ponerle int. Ahora nos fijamos el pseudocódigo que está yendo con el parámetro A, B y Z. Entonces el Z es el donde va a estar el resultado. Tiene que cambiar el valor, no necesitamos ese valor que muestre. Entonces int, esto va a ser A, int B con ese parámetro. Estamos mandando ya con varios parámetros, ¿no? Int B y int Z. Y van a ver cómo se codifica. Entonces abrimos llaves porque es un subprograma que tiene cuerpito. Nos vamos al código. Z es A por B. Y fin, eso es lo que es el procedimiento. Z es igual a multiplicado por B. Listo, nada más. Listo, fin. Ahora veamos si hay errores. Sí hay errores. ¿Por qué? Aquí uso de la variable local R no asignada. Tenemos que asignarle un valor, ¿ya?, a este R. Si yo le asigno un 0, ¿no?, desaparece el error, ¿ya? Y vamos a ver si nos está mandando el resultado. Valor 1, 4 por 2, ¿cuánto nos tiene que dar? 8. ¿Qué está pasando aquí? Miren, no nos está retornando valor, no está agarrando el valor 4 y 8, no nos está enviando el procedimiento. Entonces cuando nos interesa el valor vamos a colocar out, ya, out, y aquí donde lo llamamos, aquí también out.
out es exclusivo del lenguaje C#. Pueden otros lenguajes no tener este parámetro out. Entonces es cuando necesito saber o sacar resultados, ¿no? Y no necesito asignarle valor. A ver, vamos a ver aquí qué tal si no le asigno el resto. Funciona. Valor 1, 4, valor 2, 8. 8 por 4, 32, ¿no? Y con salida out. Si yo no colocaba el out, no estaba haciendo nada, no quería multiplicar, incluso nos decía que este R no estaba declarado, no estaba asignado con valor. Entonces es importante en el paso de procedimientos utilizar esta sentencia out, ¿ya? Ahora lo voy a copiar para que lo tengan en su archivo y puedan revisarlo y puedan ustedes ir verificando. Aquí lo voy a colocar, me voy a quitar esta imagen. Bien, insertar. Aquí está el código de esto. Ya está. Ahora vamos a hacer lo que es la diferencia entre funciones y procedimientos. Aquí dice eso, lo he puesto con amarillo. Estoy recalcándoles que solo la función devuelve un valor, los procedimientos pueden devolvernos 1 o 0, ningún valor. Lo más importante ahora es el paso de parámetros. Hay 3, dice entrada, salida. Vamos a ver en un ejemplo el paso de parámetros por valor. Es cuando se copia, lo voy a poner igual con amarillo. Paso de parámetros por valor es cuando copias la variable y los cambios no se guardan. Entonces en un ejemplo lo vamos a ver, duplicar el valor de x. Bien, entonces cuando yo quiero duplicar un valor de x, ahora voy a hacer aquí un nuevo proyecto, duplicar, le voy a poner. Otro mira. A ver, vamos a poner un int, un n igual que 5. Su duplicado, ¿cuánto nos tiene que dar? 10, ¿no ve? Entonces voy a llamar a un procedimiento duplicar. Quiero que se duplique n. Perdón, fuera es el puntico. Entonces voy a mostrar a ver si ha duplicado. Console.write n. Y ahora voy a construir este procedimiento. Control C. Aquí abajo lo voy a hacer construir. Aquí static void duplicar. Aquí vamos a pasar con otra variable porque se puede utilizar en otros programas de código. Entonces siempre hago llaves y la duplicación es x es igual x multiplicado por 2 o x por x, ¿no? Y por 2, ese es el duplicado de 2 nada más, y debería funcionar el programa. ¿Cuánto nos debería devolver? 10, ¿no? Ahí me olvidé, ¿por qué no quiere rápido compilado? El console es siempre, no se olviden, readline.
o rearqué, ya. ¿Cuánto nos está devolviendo? 5, nos está duplicando. Mire, 5. Les mandamos nosotros con 5. Aquí viene en el procedimiento 5 por 2, 10. Y solamente se está cambiando de valor en el procedimiento. Para darnos cuenta, puedo imprimir el resultado. Aquí voy a usar Control V. Bueno, está compilando. Las correcciones y modificaciones en el código, hay que parar la compilación y recién. Entonces esto, Control C, y dentro de aquí, Control V. ¿Dónde se está modificando? Se está duplicando, vamos a ver. Aquí le voy a poner línea. ¿Ya? Ahora hacemos funcionar. Hay errores donde no. Dice N no existe en el contexto actual. Ah, claro, aquí es X. ¿No? Entonces tiene que desaparecer esto. Ahora sí. ¿No? ¿Qué está pasando? Que aquí en el procedimiento sí está duplicando, pero en el programa principal no se está modificando, se está manteniendo 5. Entonces eso es parámetros por valor, cuando no cambia de valor. Si yo quisiera que cambie de valor, entonces tendría que utilizar paso de parámetros por referencia. Entonces aquí voy a utilizar referencia. Ya, y voy a utilizar un parámetro más. Referencia. Aquí le voy a poner ref. ¿Para qué quiero que cambie, no? Referencia. No. Le voy a pasar una palabra clave ref. Aquí también si he puesto ref, aquí también tengo que poner ref. Ya. Y ya cambia el valor, ¿no? Miren, solamente con colocarle ref ya ha cambiado el valor, se ha duplicado el por 2 y es 10. Ya no solo en el programa, en el procedimiento nos mostraba 10 y en el programa principal se mantenía en el 5 cuando es paso de parámetro por valor, ¿no? Entonces cuando es paso de parámetro por referencia cambia de valor y además se le asigna a n un valor. Esa es la diferencia, ¿no? Entonces si yo lo quito otra vez, a ver, si yo lo quito el ref y lo quito aquí el ref, no sale errores, pero aquí no nos está duplicando, lo está duplicando en el procedimiento, no se está cambiando. Entonces si yo quiero que cambie, le coloco paso de parámetros por referencia y esto por referencia y va a cambiar el valor. Cuando es por referencia cambia el valor, ¿ya? Cambia 10, 10, ¿no? Vamos a colocarlo igual este programa. Para que lo prueben y estén ¿no? Control sí, aquí ya, control B. Aquí se les voy a poner un concepto que diga paso de parámetros por referencia.
diferencia, los cambios sí se conservan y por tanto se coloca ref. Entonces los cambios se conservan. Hay uno, ¿no? Cuando es por valor no cambia los valores, ¿no? Lo mantenía 5, 5. Entonces pueden ver con ese ejemplo. Y esta es la teoría que dice todo eso, ¿no? Ahora, en este ejercicio vamos a ver cómo podemos utilizar el out, el ref, con el factorial, ¿ya? Y bueno, igual en el ejercicio, en el ejemplo 2 hemos hecho con pseudocódigo. Ahora estamos haciendo con el codificado, el ejercicio codificado. Lo voy a copiar, voy a crear otro proyecto, nuevo proyecto factorial. Voy a copiar este código como es main y vamos a analizar este código. Y voy a copiar también el procedimiento factorial, que es el static void main, que nos va a devolver. Lo puedo poner ¿dónde? Abajo, arriba del class, ¿dónde? Aquí, a ver, lo colocaremos aquí. Ahí. Static void factorial. Veamos, ¿qué está haciendo? El factorial de un número es el producto. Si yo quiero 4 factorial, 1 por 2 por 3 por 4 nos tiene que dar 24. Ahora nos jugaremos con el ref, con el out, para ver cómo debe compilar. En aquí está con el out. ¿Qué les he dicho? Con el out es cuando nosotros no asignamos a R un valor. No es necesario asignarle a R un valor. Y va a funcionar, la salida nos importa, ¿no? Y además aquí estoy utilizando contenedores en 0. En el contenedor 0 vamos a ver A y en el contenedor 1 R. Vamos a compilar. Introducimos un valor 4. El factorial de 4, ¿cuánto es? 24, ¿no? Entonces funciona el programa. Pero ¿qué pasa si ahora yo le asigno a R un 0? ¿No? Igual no hay errores. Miren, igual factorial de 4 es 24, igual. ¿Qué pasa ahora si en el código no utilizo esta asignación y utilizo, en vez de out, le utilizo referencia, que necesito paso por referencia? ¿Qué pasa? Vamos a ver. Hay un error que dice no, es que R no está en una variable asignada. Cuando uso R necesito asignarle a R un valor y recién va a desaparecer el error. Miren, ya ven, y estoy utilizando con referencia 4 factorial 24. Entonces aquí yo lo estoy codificando con el ref, con el out, aquí no. Y vean las diferencias. Con el ref aquí asignarle un valor a R, donde va a estar el resultado. Con el out no es necesario asignarle, ¿no? Y cuando es paso de parámetro por valor, a ver, vamos a hacer sin el out, sin el ref. ¿Qué pasa? ¿No? Vamos a hacer sin el out, sin el ref, sin nada. Entonces no sale errores, pero nos va a salir otras por valor. Pero 4 factorial, el factorial de 4 no está devolviendo nada, no hay cambios. Entonces es importante colocarlo el out o el ref. En este caso voy a poner ref, pero hay que asignarle a R, ¿no? Y voy a igual capturarlo para que ustedes también lo tengan, ¿no?